los términos indicados por mi compañera, se declara abierta la presente diligencia respecto a la carpeta administrativa ya indicada. Solicito a las partes se individualicen, por favor. Muchas gracias. Defensa, por favor. Hola, buenos días. Servidor, el licenciado José Manuel Saucedo Ortiz. Me identifiqué con mi cédula 128-5670. Proporcioné los domicilios para ir recibir notificaciones, que es el correo electrónico notificaciones-saor 2017@gmail.com y notificaciones 2018 @gruposaor.com.mx. Junto con el licenciado René a mi izquierda, representamos los intereses del señor. Su señoría, ¿me acompaña? Sí, buenos días, señoría. Buenos días a todos. Licenciado René Navarrete Páez, me identifico con mi cédula profesional número 5.444.950 y está registrada ante el Poder Judicial del Estado de México con el número 17.278, si no mal recuerdo. ¿Me acompaña? Señoría, muy buenos días. Buenos días a todos los que se encuentran presentes. Comparece ante usted el licenciado José Jaime Mata Vázquez, cédula profesional 1130-8281. En virtud de la naturaleza de mi cédula, que es electrónica, también para acreditar mi identidad, exhibo mi INE, señoría. Estoy aquí con la intención de representar los intereses de la señora. Buenos días, señoría. Comparece ante usted el licenciado Cruz Durán Soto. Me identifico con copia certificada de mi cédula profesional número 18-72-434 con número de registro 32-15-99 y señalo como domicilio alterno para ir y recibir toda clase de notificaciones el ya señalado por mi colitigante. ¿Es cuánto, señoría? Sus nombres, gracias. Sus nombres, por favor. Se tienen por individualizadas a las partes. En ese escenario se tienen por individualizadas las partes. En términos del artículo 117, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pregunto a la defensa si el agente del Ministerio Público le ha corrido traslado con la carpeta de investigación correspondiente y se encuentran debidamente impuestas de los mismos para realizar una defensa técnica y adecuada. Sí, a ambas preguntas, señoría. Sí, señoría. Muy bien, en ese escenario le doy el uso de la voz a agente del Ministerio Público para que, en términos del artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de manera razonada me indique el motivo de la detención y asimismo me haga mención de los datos de prueba que sirvieron para sustentar su detención. Sí, gracias, señoría. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, párrafo 5 y 7 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, comparezco ante usted con la finalidad de solicitar que califique de legal y en su caso ratifique de legal la detención decretada por esta representación social en contra de por su probable participación en la comisión del hecho delictuoso tipificado por nuestra legislación como el delito de delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, hipótesis de poseer algún narcótico señalados en la tabla, siempre que sea con la finalidad de suministrarlos aún gratuitamente. Ilícito, que es un ilícito previsto y sancionado por el artículo 234, 235, 473, fracción quinta y sexta, 477, 479 de la Ley General de Salud vigente, y asimismo en relación a los numerales 6, 7 y 8, fracción primera y tercera, y 11, fracción primera, inciso D, del Código Penal vigente en nuestra entidad. Permitiéndome puntualizar, señoría, que los hoy investigados fueron detenidos en flagrancia en términos de lo establecido por el artículo 146, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto con base a los siguientes hechos de la detención. Que el día 20 de noviembre del 2024, siendo aproximadamente las 19 horas con 50 minutos, al encontrarse realizando recorridos de seguridad los primeros respondientes de nombre sobre la avenida, y es que se percatan que los rebasa por la derecha un vehículo de la marca Volkswagen y misma que iba a exceso de velocidad, motivo por el cual prenden los códigos de su unidad y se aproximan marcándole el alto a dicho vehículo. Es que se detienen y descienden ellos de su unidad, se acercan a dicho vehículo y se identifican plenamente como elementos activos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y les preguntan que por qué iban tan rápido, ya que era una vía angosta y de baja velocidad, a lo cual el masculino quien iba conduciendo, quien vestía una chamarra de color gris, mismo que dijo responder al nombre de, les refiere que porque llevaban prisa, queriendo acelerar el vehículo, a lo cual, acto seguido, una femenina, quien iba como copiloto en dicho vehículo, misma que vestía una chamarra de color azul, les dice, mejor háganse a un lado y no pierdan su tiempo,
porque nos vamos a ir, mientras el masculino le daba acelerones al vehículo. En ese momento, los respondientes le hacen de conocimiento que la conducta que estaban realizando era una falta administrativa y por lo cual iban a proceder a detenerlos y trasladarlos al oficial conciliador a efecto de ponerlos a disposición. Es por ese motivo que les piden que desciendan del vehículo, a lo que ellos descienden y le solicitan a quien dijo responder al nombre de una inspección en su persona para verificar que no tuviera objeto alguno que generara peligro. Y es que precisamente en la bolsa izquierda de su chamarra, la primer respondiente de nombre le encuentra 10 bolsas pequeñas de plástico transparente, mismas que en su interior contienen hierba verde seca con características aparentemente de la marihuana, motivo por el cual le hace de conocimiento que el poseer dicha sustancia es un hecho constitutivo de delito y que por tal motivo sería trasladado al interior de las oficinas del Ministerio Público. Es por tales hechos que, siendo las 19:55 procede a la detención de quien dijo llamar, siéndole de conocimiento sus derechos, asimismo realizando su registro nacional de detenciones, quedando bajo el número de folio para posteriormente proceder al aseguramiento de 10 bolsas pequeñas de plástico transparente, mismas que en su interior contienen hierba verde seca con características aparentemente de la marihuana, marcándolo como indicio número 1. Esto mientras el elemento le hace una inspección a quien dijo responder al nombre de y que de igual manera le encuentra en la bolsa delantera derecha de su pantalón 10 bolsas pequeñas de plástico transparente, mismas que en su interior contienen hierba verde seca con características aparentemente de la marihuana. Le hace de conocimiento de igual manera que poseer esta sustancia es un hecho constitutivo de delito, que de igual manera sería trasladado a las oficinas del Ministerio Público y es por tal motivo que, siendo igual las 19:55 procede a la detención, haciéndole conocimiento de sus derechos y asimismo realizando su registro nacional de detenciones, quedando bajo la terminación del folio para posteriormente proceder al aseguramiento de las 10 bolsas pequeñas de plástico transparente, marcándolas como indicio número 2. Y de igual manera, este elemento procede a un aseguramiento del vehículo de la marca Volkswagen, marcándolo como indicio número 3, para su posterior traslado de las personas detenidos y los indicios asegurados a las oficinas de la representación social, arribando a las mismas a las 20:20. Asimismo, señoría, cabe reiterarle que los hechos se suscitaron el día 20 de noviembre del 2024 a las 19:50. La detención de los investigados sucede a las 19:55 del día 20 de noviembre del 2024. Asimismo, son presentados ante la representación social a las 20:20 del día 20 de noviembre del 2024. Se decreta una detención formal y material a las 22:20 del mismo día 20 de noviembre del 2024. Asimismo, son puestos a disposición de su señoría a las 20:05 del día 22 de noviembre del 2024. Esto dentro del término de las 48 horas, señoría. Lo cual se robustece con los siguientes datos de prueba que obran dentro de la carpeta de investigación, que únicamente en este momento voy a mencionar. El primer dato de prueba es la entrevista del primer respondiente de nombre. El siguiente es una segunda entrevista por parte del otro respondiente de nombre. De igual manera, se cuenta con un informe policial homologado, suscrito y realizado por los primeros respondientes, mismo que contiene el lugar de intervención, el croquis del lugar de la intervención, la narrativa de los hechos, la descripción física de las personas detenidas, así como la descripción de los indicios asegurados, así como del vehículo asegurado. De igual manera, se cuenta con certificados del estado psicofísico y de lesiones a favor de los imputados. De igual manera, se cuenta con una inspección del lugar de los hechos, precisamente realizada por el policía de investigación de nombre precisamente del lugar de los hechos, en donde refieren que el lugar de interés es sobre dicha vialidad, teniendo como referencia la esquina de un inmueble destinado a actividades educativas. Con respecto a las cámaras, informa inexistencia de las mismas.
También se cuenta con la inspección de los indicios asegurados, siendo precisamente el indicio número 1, 10 bolsas de plástico transparente, mismas que en su interior contienen hierba verde seca con características aparentemente de la marihuana. Indicio 2, 10 bolsas de plástico transparente, mismas que en su interior contienen hierba verde seca con características aparentemente de la marihuana. El indicio 3 es un vehículo de la marca Volkswagen, el cual se encuentra en buen estado de uso y conservación y cuenta con sus 4 puertas, llantas en funcionamiento y no se observa daños ni forzaduras. Asimismo, señoría, se cuenta con un nombramiento de un defensor público de nombre quien asiste en sede ministerial y mismo que al estar en asistencia de su defensor público, el imputado manifiesta que no es su deseo rendir su entrevista con relación a los hechos, hace una reserva. Asimismo, se cuenta con un nombramiento por parte de la defensora particular de nombre quien asiste en sede ministerial, quien al estar en asistencia refiere que no es su deseo realizar entrevista con relación a los hechos. De igual manera, señoría, se cuentan con dictámenes en materia de química suscritos y realizados por el químico quien refiere como análisis del indicio marcado con el número 1, quien refiere que el vegetal analizado sí corresponde al género cannabis marihuana y está considerado como un estupefaciente en la Ley General de Salud vigente en el artículo 234, siendo un peso neto recibido de 114.09 gramos. Asimismo, otro dictamen en materia de química, suscrito y realizado por el mismo perito, química forense, quien refiere con respecto al indicio número 2, que el vegetal analizado corresponde al género cannabis marihuana y es considerado estupefaciente por la Ley General de Salud vigente en el artículo 234, teniendo un peso neto recibido de 101.82 gramos, señoría. Siendo estos los datos de prueba con los que cuenta esta representación social para realizar dicha petición, señoría. ¿Sería cuánto? Muchas gracias. Defensa. Sí. Doy el uso de la voz. Gracias. El Código Nacional de Procedimientos Penales señala y utiliza un vocablo añejo de que consignada la carpeta, el juez citará audiencia. Ni a los familiares ni a nosotros recibimos ningún tipo de citatorio, tenemos que estar cachando la hora y la fecha, y lo digo con todo respeto. En un asunto en el que, por cierto, fíjese usted, fue ingresado nuestro patrocinado el viernes por la noche, es decir, lleva 36 horas. Ya se habían vencido las 48 horas de retención y ahorita ha vivido en un limbo de 36 horas porque no le han decretado un juez algún tipo de medida cautelar, desconociendo por qué el Ministerio Público no solicitaba la generación de audiencia. Nosotros tuvimos que promover un escrito solicitando control judicial contra omisiones del Ministerio Público. Claro, lo hicimos el viernes, pues no nos ha notificado ni siquiera el acuerdo, sin embargo quisimos dejar ese antecedente como un registro. Respecto de la detención. ¿Vale? Respecto de la detención. Sí, gracias. En este asunto, su señoría, la violación a los derechos humanos parece un tren sin frenos. El detenido pasó las primeras 24 horas en la sede ministerial sin haberle nombrado de oficio un defensor público. ¿Qué vamos a hacer con eso? Pues procede la nulidad de la carpeta porque viola el 97, párrafo primero y 101 del Código Nacional. Pues se nos violaron los derechos humanos de una defensa adecuada y presentar datos. Desde ahorita, si me lo permite, con todo respeto, afablemente, pues denuncio a los agentes de policía porque detuvieron ilegalmente, en ausencia de flagrancia, al señor. Voy a entrar a la materia. El Ministerio Público, en principio, contraviene la fracción 11 del 131.
a razón de que la retención no resultaba procedente, toda vez que primero no se trató de un delito que amerite prisión preventiva. Este es el tipo penal más atenuado de todos los que existen en los delitos contra la salud, simple posesión. Y segundo, en la carpeta de investigación el MP no proveyó de que fuera a pedir prisión preventiva, ¿no? Entonces no tenía por qué haberlo traído acá. Eso lo aprendí hace 10 años del doctor Landeros, entre paréntesis. Es decir, que la manera de traer al señor Vaca es arbitraria, es ilegal, por lo que considero con todo respeto que no se podría calificar de legal la detención y ratificar la retención. Y el Ministerio Público hizo caso omiso a lo que usted le indicó al principio de la audiencia de hoy, que realizar una exposición razonada, y no hizo una exposición razonada. Le dije a usted que no se debe de calificar la detención porque no existe flagrancia. Primero, la policía señala ser del área de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ¿Sí? De hecho, aquí hay gente de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a mis espaldas. No sé por qué. Dijeron traer un vehículo sin balizar, por lo que no se entiende cómo traía códigos, porque dicen que le prenden los códigos, ¿verdad? Agregan que los imputados rebasan a exceso de velocidad, sin embargo no hay un dato de prueba objetivo que así lo acredite. O sea, no traen una pistola de los de la Federal de Caminos para saber si van a exceso de velocidad o no. Se trató de una mera apreciación personal subjetiva del policía y sin fundamento. Imagínense que en pleno siglo XXI, tercer milenio, nos pueda detener la policía de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana simplemente por rebasar a lo que ellos consideran que es en exceso de velocidad. La conducta, señoría, para que haya flagrancia, debe brillar, resplandecer, deflagrar, ser evidente que se está cometiendo un delito. Así ya lo ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde hace años, lo cual no aconteció en este asunto. Los agentes de policía engañan ahí en su entrevista a los imputados al decirles que estaban cometiendo una falta administrativa al responderles supuestamente de la forma que lo hicieron, lo cual no es ninguna falta administrativa. La policía, como su nombre lo indica, pertenecen a una corporación de seguridad estatal, sin funciones de tránsito municipal. Desde un inicio, la actuación policíaca es ilegal. Además de ello, no había sospecha razonable ni conocimiento objetivo a través de los sentidos para un nivel de contacto. Debía haber sospecha razonable y no la hubo. Causa suspicacia que la policía refiera que la señora se le encuentra envoltorios en su chamarra, siendo que, de acuerdo a la inspección corporal y fotografías, dicha persona no traía chamarra. Por posición simple, debieron haber sido puestos en libertad en la agencia del Ministerio Público. Es por ello, su señoría, que en ausencia de flagrancia, ante una retención sin fundamento y una conducción arbitraria a audiencia inicial por parte del Ministerio Público para mis patrocinados, por lo que humilde y afablemente, con todo respeto, solicito que no se califique de legal la detención y que se decrete un auto de libertad. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias. Defensor. Bien, señoría, muchas gracias. Pues bueno, somos conocedores que cualquier persona puede detener a otra cuando se está cometiendo un delito flagrante. Y ante esa circunstancia, la gente del Ministerio Público pretende justificar la hipótesis de flagrancia prevista en la fracción primera del artículo 146. Y es algo muy importante, señora, resaltar que para que precisamente se pueda satisfacer esa fracción, a la letra nos dice la persona es detenida en el momento que está cometiendo un delito. Y entonces debemos de atender precisamente a la conducta típica antijurídica culpable y punible como lo establece el Código Penal de esta entidad. Y de la narrativa que ha referido el agente del Ministerio Público no se desprende información que a la luz de todas las personas, a la luz de los policías, inmediatamente se hayan percatado que existía un hecho de delito. Es decir, que los policías no tenían
precisamente un control provisional preventivo, no agotaron ese control provisional preventivo que la Corte nos ha establecido en grado menor para posterior pasar a grado superior. ¿Y esto qué quiere decir control provisional preventivo? Que pues precisamente que a través de sus sentidos se hayan percatado que existía en ese momento una comisión de un hecho flagrante. No lo tienen. Ahora bien, cabe resaltar, su señoría, también lo que establece el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que pues la seguridad pública es una función del Estado. Fines de la seguridad pública son salvaguardar la vida, la libertad, la integridad y el patrimonio de las personas. Siempre esta actuación tiene que ser bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos reconocidos en esta Constitución. Y pues bueno, tenemos precisamente el principio de legalidad. ¿Y qué nos dice ese principio de legalidad? Que las autoridades solamente tienen permitido hacer lo que les faculta la ley. Y dentro de las facultades que establece precisamente para una policía que es estatal y no es de tránsito, pues precisamente solamente es prevenir, pero delitos que se estén cometiendo de manera flagrante y delitos que sean vislumbrados, su señoría, como ya lo refirió el maestro Saucedo, a la luz de todos los ojos, que resalten, que resplandezcan, que sean evidentes en todo momento que se está vislumbrando ese delito. Dicen los policías: detuvimos a color azul porque iba a exceso de velocidad. Primer punto, ¿qué consideran ellos que es exceso de velocidad? Dentro de las 48 horas que tuvo el agente del Ministerio Público, no se abocó a recabar un solo dato de prueba que pudiera establecer que en avenida cerca de Somasca, número 3, Colonia San Rafael, cuál es la velocidad máxima permitida, cuál es la velocidad mínima permitida, para que posteriormente los policías pudieran justificar el por qué ellos creían, el por qué tomaron en consideración o qué información relevante pudieron establecer que mi representada, en compañía de diversos sujetos, iban en ese vehículo a exceso de velocidad. Refieren que porque era una vía angosta, pero del propio nombre de la calle o del domicilio, del lugar de los hechos, es una avenida. Es decir, una avenida, su señoría, atendiendo a las máximas de la experiencia, una avenida, pues uno puede ir circulando a diferentes velocidades, pero si no tenemos un dato objetivo que le correspondía a la gente del Ministerio Público para tratar de justificar precisamente esta manifestación de los policías por el exceso de velocidad, es que se atiende precisamente a la falta de información para que pudiera justificar la flagrancia pura como pretende hacer valer la gente del Ministerio Público. Ahora bien, después de que estos policías se acercan a ese vehículo y les dicen que por qué iban conduciendo a exceso de velocidad y por qué iban tan rápido, a lo cual supuestamente las personas que ya estaban siendo detenidas en ese momento de manera momentánea, refieren que se hicieran para allá, que de todos modos iban a ir. Pues tampoco de esa manifestación, señoría, se justifica que se hayan dado cabal cumplimiento a los niveles de contacto. Niveles de contacto, su señoría, que en primer momento tenemos la simple inmediación, pero no justifican tampoco los policías que en ese momento tengan una actitud evasiva, una actitud desafiante, una actitud nerviosa para que pudieran pasar a ese nivel de contacto de revisarlos. En el hecho sin conceder, señora, que haya sido como lo está refiriendo la gente del Ministerio Público. Y su señoría, pues esas circunstancias respecto de los niveles de contacto tampoco se ven superados. ¿Por qué? Porque los policías les dicen que la conducta que estaban realizando era una falta administrativa. ¿Qué falta administrativa? Ministerio Público, Policía, atento a lo que dispone el artículo 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales, deben de dejar registro de manera completa, exacta e íntegra de todas sus actuaciones.
Y en esa circunstancia los policías tuvieron que haberle dicho, oye, la conducta de ir a exceso de velocidad, primer punto, no es una conducta que amerite remitirlos al juez calificador. Es una conducta, señora, que en el supuesto sin conceder es una infracción de tránsito. Y ellos no tienen facultades para estar ejerciendo facultades y actividades de policías de tránsito. Segundo, los policías tampoco les dicen, oye, es porque me dijiste que de todos nos íbamos a ir. ¿Qué conducta los llevaron a poder justificar que los iban a ellos a trasladar a un juez calificador? Ninguna conducta se puede desprender precisamente de la narrativa que ha referido el agente del Ministerio Público. También el agente del Ministerio Público, señoría, atento a lo que dispone el párrafo quinto del artículo 16 constitucional, hace referencia precisamente al Registro Nacional de Detenciones que los policías tuvieron a bien, supuestamente, a hacer el alta precisamente del mismo. Pero dentro de la carpeta de investigación, señoría, tal y como lo dispone el artículo 18 de la Ley Nacional de Registro de Detenciones, no hay un solo dato que nos pueda establecer el Registro Nacional de Detención, hora de detención, lugar de detención, día de la detención. Aquí está una actualización del Registro Nacional de Detención en donde solamente se advierte la puesta a disposición, pero recordemos que el objeto precisamente de la creación de la Ley Nacional de Registro de Detenciones es prevenir la violación a los derechos humanos de las personas que han sido detenidas. No solamente es con el objeto, su señoría, de evitar desapariciones forzadas, de evitar tratos crueles, no, sino que es la prevención de la violación de los derechos humanos de las personas. Por lo tanto, si no se existe dentro de la carpeta de investigación información vasta y suficiente respecto de ese registro inmediato que prevé la parte infin del párrafo quinto del artículo 16 constitucional, pues tampoco se puede justificar que justamente a esa hora que está refiriendo la policía se haya dado la detención de mi representada. Por lo tanto, y ante esas manifestaciones, le solicitaría que no califique de legal la detención. ¿Sería cuánto? Gracias. ¿Están de acuerdo con lo manifestado por su defensa? Sí. Sí, sí, señor. ¿Alguna manifestación diversa, agente del Ministerio Público? Señoría, Adelante. con respecto a lo manifestado por la defensa, si bien es cierto, dentro de la carpeta de investigación obran constancias de que efectivamente los imputados fueron asistidos dentro de las 24 horas primeras que fueron puestos a disposición en el interior de las oficinas de la representación social por diversos abogados. Uno fue el defensor público y otro fue un defensor privado. Asimismo, como lo refiere la defensa, que son los elementos quienes realizan la detención son elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En ningún momento en la carpeta de investigación obra algún dato de prueba que sean elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Si bien es cierto, como lo mencioné, son elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, tan es así que existen dentro de la carpeta de investigación sus gafet que los acreditan como los mismos. Y si bien es cierto, las funciones de los oficiales primer respondientes no son de tránsito, pero lo cierto también lo es que son sus funciones para prevenir hechos constitutivos de delito, señoría. Si bien es cierto, ahí van a exceso de velocidad, el hecho de que ellos fueran a exceso de velocidad, esto hace saber que pudieron haber ocasionado algún accidente o algún hecho con apariencia de delito, señoría. Y es como lo refiere la defensa, que no existía algún delito como lo estipula el artículo 146, fracción primera, al momento en que ellos realizan la detención. Pero si bien es cierto, yo lo mencioné, que les marcan el alto por motivo de que iban a exceso de velocidad, el hecho constitutivo de delito. Cuando se encuentran en presencia del hecho constitutivo de delito, los oficiales primeros respondientes es cuando precisamente en el interior de sus ropas les encuentran los diversos envoltorios que ya he mencionado, señoría. Tan es así que refiere la defensa que no existe la chamarra de color azul marino ni la chamarra de color gris de parte de los imputados, que pudieron haber tenido los envoltorios.
Y si bien es cierto, dentro de la carpeta de investigación, señoría, obran una inspección de ropas y media afiliación, donde refiere que existe una, para la imputada existe en inspección de ropas una playera de color azul marino, una sudadera de color azul marino, un pantalón de mezclilla de color azul marino y unos tenis de color negro. Asimismo, por cuanto hace playera de franjas de color azul cielo con rey, sudadera de color gris, un pantalón de mezclilla de color azul marino y botas de color café. Entonces queda robustecido que efectivamente existen las ropas en donde precisamente refieren los primeros respondientes que les encuentran dicho indicio. Y de igual manera, como refiere la defensa, que no hay un registro nacional de detenciones donde emita el lugar de la detención, así como el horario de la detención. Si bien es cierto, el agente del Ministerio Público tiene la obligación de realizar la actualización del Registro Nacional de Detenciones al momento que recibe la puesta a disposición, señoría, y se hace un registro de actualización. En dicho registro únicamente obra la hora de la puesta a disposición. El Ministerio Público que recibe dicha puesta a disposición, si bien es cierto, el Registro Nacional de Detenciones, señoría, está abierto al público, la plataforma está abierta al público a efecto de que cualquier ciudadano pueda tener acceso a dicha información, consultándolo precisamente con los datos personales de dicha persona. Asimismo, al momento de ser consultados estos datos, precisamente el sistema te marca el lugar de la detención, el horario de la detención y asimismo el lugar en donde se encuentra puesto a disposición de esta persona, como lo mencionó la defensa, para evitar la privación de la libertad, el secuestro, alguna situación así derivada de las detenciones, señoría. Y siendo por ese motivo que reitero mi solicitud y sería cuanto. Muchas gracias. Defensa, por favor. Sí, en concreto, yo no sé por qué hay una distinción entre Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Simplemente me refería a que no eran agentes de tránsito, eran agentes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad del Estado de México. Señala el MP que hay delito cuando le encuentran el supuesto narcótico, pero no hay flagrancia, que ese es el punto. No es que no haya delito, es que no hay flagrancia. La revisión corporal a la que refiere el Ministerio Público pues es ilegal, evidentemente, y dice, es que pueden ocurrir un accidente o cometer un delito. Pues no traen una bolita mágica, ni son Dios para saber que eso pudo haber ocurrido después. Señala la fiscal que los policías mencionan que había una chamarra. No había ninguna chamarra. Mencionan que la traía la droga en la chamarra, pero no existe ninguna chamarra, existe una sudadera. Considero con todo respeto y humildad que es evidente que no hubo flagrancia, que la retención es una forma arbitraria de traerlos la conducción es una forma arbitraria de traerlos a la audiencia. Insistiría en que no se califique de legal. Es cuanto, gracias. Defensa. Sí, señora, voy a ser muy breve. Hemos escuchado dentro de la réplica del agente del Ministerio Público que establece que la plataforma del Registro Nacional de Detención está abierta al público. Pues bueno, y dice que en la consulta de los datos del sistema. Bueno, si es esa consulta de los datos del sistema, la carga de la prueba la tiene la Fiscalía. ¿Por qué no agregó esa información de consulta del sistema? Dice la gente del Ministerio Público, no, exactamente, no existía delito cuando les marcaron el alto. Entonces no existe flagrancia. La flagrancia pura quiere decir que tiene que ser evidente a los ojos de cualquier persona. Principio de legalidad. Los policías no pueden realizar actividades que no lo son facultados, porque aquí se está contraviniendo la naturaleza del sistema, que es investigar para detener. No al revés, como pasó en esta ocasión. Detener para investigar. Y ante esas circunstancias, señoría, pues evidentemente que no se satisfacen control provisional preventivo, niveles de contacto, la flagrancia que tiene que justificarse de una manera objetiva, fehaciente, con los propios datos de prueba de
carpeta de investigación no lo tenemos, y ante esa ausencia, pues es evidente que lo procedente sería calificar de ilegal la detención. ¿Sería cuánto, señora? Muchas gracias. ¿Están de acuerdo con lo manifestado por su defensa? ¿Están de acuerdo con lo manifestado por su defensa? Señor. Sí, también. Muy bien, procedo a cerrar el debate respectivo y en términos del artículo 16, párrafos 5 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 146, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, se tiene que la agente del Ministerio Público menciona que el 20 de noviembre del año 2024, aproximadamente a las 19:50, cuando los primeros respondientes se encontraban realizando actividades propias de su encargo cerca en la calle, se percatan que pasa por la derecha un vehículo Volkswagen a exceso de velocidad, por lo cual los elementos los interceptan y detienen su marcha, haciéndole referencia al masculino que iba manejando que ir a exceso de velocidad constituía una falta administrativa, por lo que la femenina les indicó que mejor los deberían de dejar ir. Que se hicieran a un lado, por lo que, ya que llevaban prisa, les informan que también esa actitud es una falta administrativa, por lo cual les indican que deben descender de su vehículo para realizarles una inspección, encontrándole a la femenina en la bolsa izquierda de su sudadera 10 bolsas de plástico con que en su interior tenían hierba verde seca con las características de marihuana, circunstancia que también aconteció cuando se inspeccionó al masculino en la bolsa derecha de su pantalón. De igual forma, 10 bolsas con sustancia, al parecer marihuana, lo cual con posterioridad se pudo advertir que esa sustancia sí correspondía a la marihuana, de acuerdo al dictamen emitido por el avesado. Por lo tanto, me hizo mención de todos y cada uno de los datos de prueba que sirvieron de base. Primeramente, debo decir que son esencialmente fundados los argumentos de la defensa, por lo que dejo a salvo los derechos de los imputados en el sentido de hacer la denuncia correspondiente, pues este órgano jurisdiccional no tiene facultades para iniciar una carpeta de investigación. Por otra parte, hago mención que los controles provisionales de detención sí existen y pueden ser detenida cualquier persona, siempre y cuando con los parámetros y circunstancias que el protocolo sobre la legalidad de detenciones en el sistema de justicia penal se lleve a cabo. Es inverosímil que ya un año de haberse publicado este protocolo, sigan las corporaciones policíacas sin haber sido instruidos respecto de el mismo y siguen realizando detenciones o poniendo a disposición por delito flagrante cuando no se actualiza esa circunstancia. Si bien es cierto, como dije, los controles preventivos existen, pues son restricciones temporales al ejercicio de un derecho, los cuales no deben confundirse con una detención o arresto propiamente dicho. No implica una privación del derecho de la libertad, sino una afectación momentánea que debe estar justificada por la autoridad. En muchos casos tiene como finalidad la prevención,
preservación o consecución de la seguridad pública. Como prueba de ello, como ejemplos, está la prueba de alcoholemia en la vía pública, parar un vehículo por exceso de velocidad, así como la inspección o revisión corporal o de posesiones. Aquí los elementos pararon a esta persona supuestamente por exceso de velocidad. Si bien es cierto, no tienen funciones de tránsito, sí tienen para la prevención de un delito, hacer la restricción de su libre tránsito. Sin embargo, deben de llamar a la policía de tránsito para que ellos hagan la infracción correspondiente. Por lo tanto, los controles preventivos provisionales en estos se deben de describir las circunstancias, forma y términos en que los agentes de seguridad pública deben acercarse, aproximarse a una persona para verificar si se ubica o no en algún supuesto de delito flagrante, lo que no aconteció en este asunto. Y ello es en atención a, como dijeron las defensas. Primero fueron detenidos, o la restricción, más bien la restricción de su libre tránsito por una falta administrativa que fue el conducir a exceso de velocidad, primeramente. Posteriormente, supuestamente, por la forma en cómo se condujo la femenina hacia los primeros respondientes. De ahí entonces que hasta ese momento existían solamente faltas administrativas, no existía ningún ilícito flagrante. En ese escenario, también como indicó la defensa, los controles preventivos provisionales se diferencian entre mayor grado y menor grado. El de menor grado se debe de establecer una inspección visual para llevar a cabo esta inspección en las personas. La de mayor grado ya implica realizar una inspección en las ropas de las personas y al interior de un vehículo. Pero para que se dé la inspección en mayor grado deben de actualizarse diversas circunstancias, entre ellas una acción o conducta violenta por parte de los asegurados hasta ese momento, circunstancia que no se denotó por parte de la narrativa que hace el agente del Ministerio Público o por algún dato de prueba. Asimismo, cuando existe una denuncia previa respecto de la persona que se encuentra en ese momento detenida, y al constatarse esta denuncia previa con las características que dan sobre con la persona detenida, es cuando se lleva a cabo el control de provisional de mayor grado. Sirve de sustento el amparo directo en revisión 1596 de 2014. En ese escenario se debe de evaluar si un comportamiento inusual o evasivo se da lugar a una sospecha razonable en la comisión de un delito, circunstancia que tampoco se puede acreditar, pues no existía hasta ese momento la evidencia disponible de que se estaba por realizar un delito o estaba realizándose. Es la manera en la que se descubre o conoce la comisión de un delito flagrante, cuando se está realizando o no, si se va a realizar. Y sirve de sustento el amparo en revisión 6995/2015. En ese escenario, tampoco se advierte que la persona haya optado o las personas hayan adoptado por una actitud evasiva, pues se
estaría entonces en un control de revisión de mayor grado para poder detener a las personas en flagrancia y poder llevar a cabo este control preventivo provisional. Pues no es válida una simple sospecha, una conducta sospechosa por la apariencia física, la forma de vestir o de hablar o de comportarse, lo que ello implicaría un grado de arbitrariedad que es incompatible con el derecho a la libertad personal. Y tiene sustento lo anterior en el amparo en revisión 7342 diagonal 2018. En ese escenario no se puede advertir entonces que ese control preventivo se haya realizado de manera legal, pues para sustentar el control preventivo no basta el argumento de que la policía cuenta con facultades o competencias constitucionales en la prevención o investigación de los delitos. La sospecha razonable debe acreditarse caso por caso, de manera individual y según las circunstancias fácticas que rodean la actuación de que se trate. Sirve de sustento a lo anterior el amparo en revisión 4345 diagonal 2017. En ese tenor es indiscutible que primero se detuvo y después se investigó, más aún cuando se puede advertir que es hasta el momento en que se hace el dictamen en materia de química por el avesado Roberto que se pudo establecer que efectivamente existía este narcótico. Por lo tanto, como dijo el abogado, pudo haber existido o puede existir el hecho delictivo, más la detención no se realizó conforme a la legalidad. De ahí entonces que se pueda advertir que la detención no fue conforme a derecho. No omito hacer mención, que también se me hizo mención, que por el hecho de que no se pidiera prisión preventiva justificada, debía decretarse la libertad. El artículo 140 establece como palabra podrá, lo cual indudablemente es facultativa del agente del Ministerio Público para traer a la conducción de los investigados conforme considere pertinente. Sin embargo, lo que no se llevó a cabo fue lo establecido en el artículo 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que fue verificar que la detención se haya realizado conforme lo estipula el artículo 146, fracción primera, que de suyo nos lleva al protocolo sobre legalidad de detenciones en el sistema de justicia penal. Y ello, o más bien este protocolo fue elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para evitar este tipo de detenciones. Pues el agente del Ministerio Público tiene, y eso sí lo establece de manera puntual el artículo 149 en su último párrafo, que determinará o realizará las investigaciones correspondientes para acreditar el hecho, dejando en libertad palabras más, palabras menos, a los indiciados para llevar a cabo las investigaciones correspondientes. En ese contexto, como se indicó, se dejan a salvo los derechos de los imputados respecto de su detención. En ese contexto, al no haberse realizado la detención conforme a la legalidad, como ya se indicó, siendo las
13:09 del día 24 de noviembre del año 2024, no resulta procedente calificar de legal la detención decretada por la Fiscalía y en consecuencia se decreta la detención judicial, se ordena la libertad provisional por lo que respecta a este delito y siempre y cuando no se encuentre a disposición de autoridad diversa, quedando a salvo los derechos de la agente del Ministerio Público para en caso de que desee continuar con la investigación, solicite la audiencia respectiva. En ese escenario, los datos que ustedes me indicaron son los ciertos y correctos, por si hay que notificarles de alguna audiencia que tengan que comparecer. Sí, su señoría. Afirmativo. Muy bien, me están haciendo mención de un teléfono celular. En términos del artículo, no es artículo, de la circular número 82 que emitió el Poder Judicial del Estado de México, ya les pueden notificar a ustedes por un mensaje a través de WhatsApp. Entonces, por si llega este mensaje por WhatsApp y no crean, solamente se les va a citar en este juzgado, si es el caso. Vengan a su audiencia el día que se les cite, ya sea por el correo electrónico que dieron, por una llamada telefónica o por un mensaje en WhatsApp. Desde este momento otorgo las copias que pudieron contestar las partes de la presente audiograbación, así como del acta mínima que se genere de la misma, solicitándole al área administrativa lleve a cabo las gestiones necesarias para que las partes puedan tener acceso al expediente electrónico. ¿Alguna manifestación final, agente del Ministerio Público? Ninguna, señoría. ¿Alguna manifestación? Nada más autorizar a Guadalupe Sánchez Pliego para que recoja el audio y video, por favor. Se tiene por autorizada la persona que ha sido mencionada. Acceso al expediente digital. Ya señor. se autorizó. Gracias. ¿Alguna manifestación, señores? Disculpe, su señoría, ¿y nuestras pertenencias las vamos a poder recoger allá en donde nos detuvieron? Quedan a salvo sus derechos y se las deben de entregar. Nuestro vehículo nos preocupa porque lo debemos, de hecho, lo sacamos a crédito. Ya serán sus defensas quienes hagan las gestiones correspondientes para esa circunstancia. Sí, más que nada le aclaro para que me acompañen ahorita mis licenciados, porque traigo 3 tarjetas yo de bancarias. Sí, No, eso ya lo verán sus abogados. Sí, gracias, se lo agradezco. Muy bien. Al no haber más por avanzar en la presente, se declara cerrado.